A comienzos del siglo XVI, Hieronymus Bosch, también conocido como el Bosco, pintó una imagen que todavía hoy resulta difícil de explicar. No porque exigiera una técnica imposible, ni porque el tema estuviera prohibido, sino porque lo que aparece en la parte superior de este panel parece demasiado familiar para nosotros. Un túnel de luz abriéndose en medio de la oscuridad, una claridad blanca al final, y unas figuras diminutas esperando al otro lado. Hoy, cuando algunas personas relatan experiencias cercanas a la muerte, hay imágenes que aparecen con una frecuencia inquietante. Un túnel rodeado de sombra, una luz intensa al fondo y, a veces, la sensación de que alguien espera allí. Para nosotros, hablar de la luz al final del túnel parece casi normal. Pero el Bosco pintó una imagen sorprendentemente parecida hace más de 500 años. Y eso es lo que vuelve esta obra tan fascinante. Bosch no pintó esta escena desde el mundo de la medicina moderna. No tuvo acceso a testimonios clínicos, estudios neurológicos ni miles de relatos documentados como los que existen hoy. La pintó desde la fe, desde la imaginación, desde la tradición espiritual de su tiempo, o quizá desde una zona de la experiencia humana que todavía no sabemos nombrar del todo. Y por eso la pregunta no es solo ¿qué significa esta pintura? La pregunta es ¿cómo pudo existir una imagen así a comienzos del siglo XVI? La obra forma parte de un conjunto de 4 paneles conocido como Visiones del Más Allá, pintado entre 1505 y 1515, y conservado hoy en las galerías de la Academia, en Venecia. Los 4 paneles cuentan, en conjunto, el destino del alma después de la muerte. 2 muestran el camino de quienes eligieron la condenación. Primero la caída hacia el abismo, y después el tormento eterno que los espera. Los otros 2 siguen un viaje muy distinto, uno que pasa por el paraíso terrenal y culmina en este panel, donde las almas bienaventuradas comienzan su ascenso hacia la luz. En otras palabras, mientras el Bosco pintaba demonios, castigos, criaturas imposibles y algunas de las visiones del infierno más aterradoras de la historia del arte, también pintó esto, el otro lado de su universo. Una imagen donde, dentro de este ciclo, el destino del alma no termina en tormento, sino en paz. Antes de entrar en los detalles, dime algo en los comentarios. ¿Esta imagen te parece una visión religiosa medieval o algo extrañamente cercano a lo que muchas personas describen hoy como experiencia cercana a la muerte? Y si te gusta descubrir los misterios ocultos en las grandes obras de arte, suscríbete al canal, porque aquí no miramos una pintura solo como imagen antigua, sino como una pregunta que puede seguir abierta durante siglos. Si observamos la composición con cuidado, lo primero que notamos es que está dividida en 2 mitades muy distintas. La parte inferior es oscura. Allí varias almas desnudas flotan en un espacio turbio, indefinido, casi sin forma. No hay un paisaje reconocible, no hay suelo bajo sus pies, no hay horizonte que nos permita orientarnos, solo cuerpos suspendidos en la penumbra. Y junto a ellos, ángeles. Los ángeles los sostienen con una delicadeza extrema, como si tuvieran miedo de soltarlos antes de tiempo. Visten túnicas de colores suaves, rojos, azules y verdes apagados, pero todo a su alrededor permanece oscuro y silencioso. Lo curioso es que, aunque las almas flotan en medio de una especie de vacío, no parecen aterradas, no luchan, no se resisten, no caen, son guiadas. Están desnudas, sin marcas claras de identidad, sin señales de riqueza, edad, rango o poder. Es como si todo lo que nos define en la tierra se hubiera disuelto al llegar a este punto. En el simbolismo cristiano medieval, esa desnudez podía representar la igualdad absoluta del alma ante Dios. En el cielo ya no hay ricos ni pobres, ni poderosos ni débiles, ni títulos, ni posesiones, solo alma. Y eso hace que la escena inferior, aunque oscura, no se sienta como una condena, se siente como un tránsito, un momento intermedio, un paso entre la vida y algo que todavía no se revela del todo. Pero lo que domina verdaderamente la pintura está arriba. Allí aparece el túnel, un círculo perfecto que se abre dentro de la oscuridad. Y al fondo, una luz blanca tan intensa que parece devorar todo lo que la rodea. Lo más inquietante de esta luz es la forma en que Bosch la pintó. No parece la típica luz dorada y cálida que solemos asociar con lo divino en muchas imágenes medievales. Es una luz blanca, fría, casi absoluta. Una luz que se vuelve más intensa mientras más se acerca al centro. Y curiosamente, la oscuridad que rodea el túnel parece
volverse todavía más densa justo antes de que la claridad estalle. Ese contraste hace que la imagen tenga una fuerza extraña. No estamos viendo simplemente el cielo, estamos viendo una transición, un paso, una entrada. En el extremo más cercano al espectador, un ángel sostiene a un alma y parece conducirla hacia el túnel. La figura no avanza sola, es acompañada, guiada, elevada, y al fondo, muy lejos, dentro de la luz, aparecen unas figuras diminutas. No podemos distinguir sus rostros con claridad. Parecen esperar, quizá miran, quizá reciben, quizá contemplan la llegada del alma que está a punto de cruzar. Y ahí la pintura se vuelve profundamente conmovedora, porque Bosch no representa la salvación como una explosión gloriosa llena de oro, trompetas y arquitectura celestial. La representa como una luz al final de un túnel, como una presencia esperándonos al otro lado, como un camino de oscuridad que no termina en vacío, sino en encuentro. Y eso, visto desde nuestra sensibilidad moderna, resulta casi imposible de ignorar, porque se parece demasiado a una imagen que muchas personas, siglos después, usarían para describir el límite entre la vida y la muerte. Si esta imagen te está dando escalofríos, suscríbete al canal, porque algunas pinturas no parecen antiguas cuando las miramos bien. Parecen hablarle directamente a preguntas que seguimos teniendo hoy. Y dime en los comentarios, ¿crees que Bosch pintó una visión puramente religiosa o algo más profundo sobre la forma en que los humanos imaginamos la muerte? Para entender por qué esta pintura es tan extraordinaria, tenemos que recordar el momento histórico en que fue creada. A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, Europa vivía bajo una intensa preocupación por el fin del mundo, el juicio final, la condenación y el destino del alma. Los sermones, los textos devocionales y las imágenes religiosas insistían una y otra vez en el pecado, el castigo y el infierno. Para muchas personas de aquella época, el infierno no era una metáfora, era una realidad espiritual tan concreta como la muerte. Y el Bosco fue uno de los artistas que mejor supo pintar ese miedo. Sus demonios parecen salidos de pesadillas. Sus infiernos están llenos de instrumentos de tortura, cuerpos deformados, criaturas híbridas y castigos imposibles. Su imaginación visual podía convertir el pecado en una maquinaria grotesca. Pero este panel muestra algo distinto. Aquí no hay castigo, no hay demonios, no hay cuerpos mutilados, no hay monstruos esperando al alma. Hay oscuridad, sí, pero también hay guía, hay tránsito, hay luz, y eso cambia por completo el tono de la obra. Para un espectador medieval, esta pintura habría funcionado como una promesa visual, una confirmación de que, más allá del dolor, la corrupción y el miedo al juicio, también podía existir un camino hacia la salvación, un camino difícil de ver desde la tierra, pero abierto al final de la oscuridad. Por eso este panel es tan importante dentro del universo de Bosch, porque nos recuerda que su imaginación no estaba hecha solo de terror, también estaba hecha de esperanza. El mismo artista que pudo pintar algunos de los infiernos más perturbadores del arte europeo, fue capaz de imaginar una escena de una calma casi absoluta, un alma desnuda, un ángel que la sostiene, un túnel y una luz que la espera. Lo más misterioso es que esta imagen parece dialogar con relatos que se harían famosos muchos siglos después. Hoy existen numerosos relatos de personas que, tras experiencias cercanas a la muerte, describen sensaciones parecidas: oscuridad, movimiento, una luz intensa, figuras esperando, una sensación de tránsito o de separación del cuerpo. La ciencia ha propuesto distintas explicaciones para este fenómeno, desde procesos neurológicos hasta respuestas psicológicas extremas. Pero incluso así, el motivo sigue siendo profundamente poderoso, porque aparece una y otra vez en relatos de personas muy distintas. Bosch, por supuesto, no estaba haciendo ciencia, no estaba documentando una experiencia médica, estaba pintando desde el lenguaje religioso de su tiempo, y aún así, la coincidencia visual resulta asombrosa. No sabemos si el Bosco conocía relatos medievales de visiones del más allá. No sabemos si se inspiró en textos devocionales, sermones, visiones místicas o imágenes anteriores. No sabemos si tuvo alguna experiencia personal que jamás fue registrada, y quizá nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que, hace más de 500 años,
construyó una imagen que sigue pareciendo extrañamente actual, como si hubiera encontrado una forma visual para representar algo que los seres humanos, de una manera u otra, han intentado imaginar desde siempre. ¿Qué ocurre cuando dejamos este mundo? Y ahí está el verdadero poder de la pintura. No en probar nada, no en resolver el misterio de la muerte, sino en mostrar que, incluso en una época dominada por imágenes de pecado y castigo, Bosch pudo imaginar la muerte como un ascenso, como una salida, como una luz esperando al final. Visiones del más allá nos muestra que el Bosco no era solamente el pintor de los demonios, también era el pintor de las preguntas últimas. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué queda de nosotros cuando perdemos el cuerpo, el nombre, el rango y la historia? ¿La muerte es caída o tránsito? ¿Oscuridad o regreso? ¿Castigo o encuentro? En este panel, Bosch no responde con palabras, responde con una imagen. Las almas flotan, los ángeles las sostienen, la oscuridad se abre, la luz espera, y al fondo, esas figuras casi invisibles parecen recordarnos que quizá la salvación no se pinta como una explicación, sino como una presencia. Eso es lo que vuelve esta obra tan inquietante y tan hermosa al mismo tiempo. No necesita mostrar el rostro de Dios, no necesita mostrar un paraíso lleno de detalles, no necesita llenar la escena de símbolos complicados. Le basta con un túnel blanco en medio de la oscuridad y con un alma que empieza a subir. Me encantaría saber qué piensas de esta pintura. Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que Bosch se inspiró en la imaginación religiosa de su época, en relatos visionarios medievales o en una intuición humana mucho más profunda sobre la muerte? Y si te gusta descubrir pinturas misteriosas, simbólicas y cargadas de preguntas espirituales, suscríbete al canal para seguir explorando obras que parecen esconder mucho más de lo que muestran a simple vista. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas este panel de Bosch, no mires solo la luz. Mira también la oscuridad que la rodea, porque a veces lo más impresionante de una pintura no es que nos muestre el cielo, sino que nos haga sentir el instante exacto en que un alma empieza a acercarse a él.